Indians scattered on Dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. La efervescencia política que vivía la Argentina en la década del 70 también se respiraba aquí en La Pampa. Por eso la idea de Pasado Urgente, de ir reconstruyendo nuestros primeros programas aquellos años, aquella década. En este programa puntualmente vamos a tener la visita de Isabel Perón, que fue una de las tantas personalidades que por aquellos años visitó la capital provincial. La excusa de esa visita de la esposa del expresidente Juan Domingo Perón fue el cierre de la fórmula Perón-Perón. Faltaban pocas semanas para las elecciones de 1973 y la que fuera presidenta, la antecesora de Cristina Fernández de Kirchner, se alojaba nada menos que en el Hotel Calfucurá. Y vamos a conocer de a poco qué pasó la noche previa de aquel acto en el que Isabel Perón brindó un discurso con incidentes incluidos en la sede del PJ de esta ciudad. Un día llegó Isabel. Su nombre era María Estela Martínez, pero fue conocida como Isabel Perón, la primera presidenta que tuvo la Argentina mucho antes de que lo fuera Cristina Fernández de Kirchner. Isabelita llegó en los 70 a los primeros planos de la política nacional por ser la mujer de Juan Domingo Perón, y hoy es reconocida y citada cuando los argentinos se remontan al trágico final de su breve gobierno, que significó el paso previo a la política represiva desplegada por el gobierno de facto que desembarcaría el 24 de marzo del 76. La historia tiene un comienzo y se remonta a finales de la década del 50, cuando Isabel conoció en Panamá a Perón durante su exilio. Ya como su mujer, Isabel Martínez se instaló en la España gobernada por la dictadura de Francisco Franco, donde buscó refugio el expresidente. Con ellos viviría el secretario del líder del peronismo, José López Rega, conocido como El Brujo. El 20 de junio de 1973, Perón regresó definitivamente al país y el peronismo preparó la anhelada vuelta de su líder a la presidencia de un país envuelto entonces entre los conflictos internos y las esperanzas que desataba su figura. Para utilizar una expresión de Tulio Alperindongui, en ese momento hay desatada una guerra, lo que él llama una guerra civil peronista. Es decir, el contexto en que el peronismo llega al poder en 1973, o sea, retoma el poder en 1973, se da por un lado con una fuerte radicalización de sectores, especialmente medios que adhirieron al peronismo, y dentro de ellos la lucha armada, caso Montonero, FARC, FAP, etc. Y por otro lado, eso genera una reacción de lo que se conoce como la ortodoxia peronista, nucleados en sectores como el CDO, por ejemplo, la Juventud Sindical Peronista, etcétera, que preanuncian lo que va a venir el día de la llegada de Perón a Seiza, el 20 de junio creo que fue la fecha de 1973. La división que se crea en aquel momento en toda la sociedad argentina. Es decir, convengamos que en aquel momento la sociedad estaba totalmente politizada. Tras la renuncia del presidente Cámpora en julio de ese año, se llamó para el 23 de septiembre a elecciones presidenciales. En el justicialismo, la fórmula designada fue Perón-Perón. Al anciano líder lo acompañaría su esposa Isabel, impuesta por dirigentes de ese movimiento como reaseguro ante el debilitado estado de salud de su líder. Una elección que era más un plebiscito que una elección, ya que se descontaba el triunfo de Perón.
Cámpora fue el primer presidente elegido por el Frejuli el 11 de marzo de 1973, ustedes recuerdan que a los 40 días directamente lo hacen renunciar para proclamar la candidatura de Perón y su esposa entonces, María Isabel Martínez. La fórmula Perón-Perón viene, es decir, bueno, Perón en el primer intento, la primera elección no pudo ser candidato, entonces asume Héctor Cámpora. Es decir, que la apertura a la democracia y la vuelta al peronismo viene con Héctor Cámpora y con toda la instalación del peronismo en el gobierno. Luego pasaron pocos meses, es decir, donde Cámpora le allana el camino para que Perón pueda asumir. La fórmula de Perón-Perón es como todo lo que fue el peronismo. La gente, estando Perón por delante, los demás estaría corriendo, porque es así. Porque la palabra Perón para nosotros, los peronistas, es sagrada. Y Perón, porque bueno, era la forma de poder llegar con la gente nuestra bien al poder, porque como el que iba a dirigir la batuta siempre fue Perón, nada más que desgraciadamente se fue. Y nosotros siempre hemos sido disciplinados. Y lo que el organismo manda, el partido manda, nosotros hemos siempre acatado las resoluciones, porque para eso estamos, somos soldados de un regimiento. Porque en nuestro movimiento somos todos soldados, todos somos la tropa que va en un regimiento, hablado mal y pronto. Isabel comenzó su campaña proselitista por el país acompañada por algunos dirigentes de la derecha del movimiento, ya que su esposo casi no participó. Los actos proselitistas no generaron el mismo entusiasmo que meses antes, cuando se había elegido a Cámpora y se descontaba un triunfo. Creo que el respeto que podía, o el poco respeto que tenía Isabel, era el hecho de haber sido la esposa de Perón. Pero ningún rasgo carismático que pudiera atraer, digamos, a la gente. Para la cual, las bases peronistas, estamos hablando, el recuerdo de Evita seguía presente y no había punto de comparación entre lo que era la realidad de Isabel y lo que realmente significaba para ellos la figura de Perón. Y la fórmula Perón-Perón, en aquel momento es decir, nosotros apoyábamos la fórmula, por supuesto, la fórmula Perón-Perón, pero ya venía, es decir, erróneamente o equivocadamente, no sé a quién prestábamos nosotros servicio, en definitiva a los jóvenes de aquel momento, pero ya cuando viene la fórmula Perón-Perón, ya viene armado, Perón viene descarnado, como lo dijo él, y ya venían preparados para quedarse con el gobierno, y no con el gobierno, con el poder directamente. Porque la fórmula Perón-Perón, es decir, Isabel no viene sola, con Perón-Perón viene también López Rega, que a la postre, a posteriori, luego de asumir, bueno, desemboca en lo que todo el mundo ya conoce, ¿no? De las atrocidades que ocurrió en el país. En aquel tiempo, en las campañas no había fondos para campaña, las campañas se hacían con lo que vos tenías. Y cuando había que pedir, es decir, pedíamos pintura para pintar un tapial. Y cuando había que pedir una propuesta de pintura, y anda a verlo puedo hacer nombres de todos los que nos colaboraron en aquel momento. Por ahí comprometo gente que no. Pero, por ejemplo, cruzar la vía y andarlo de la sodería de Marotía, un sodero. Y nos traía, ¿cuánto? Tantos tarros de pintura y conseguíamos la lata. Así se hicieron las campañas. Entre los viajes de la representante de Perón, uno de sus destinos fue La Pampa, provincia en la que ya había estado de visita en 1965. Fue el domingo 2 de septiembre y la capital pampeana se alteraría con la presencia de la mujer de Perón. El 2 de septiembre de 1973, a semanas de la elección presidencial, Isabel Perón, la candidata a vicepresidenta, llegó a Santa Rosa. Descendió del avión junto con el sindicalista Lorenzo Miguel y otros dirigentes, y custodiada por guardaespaldas armados con pistolas y que arrojaban a su paso panfletos con leyenda "Evita al poder" con Perón e Isabel. Era la compañera de Perón. Entonces, en aquel momento, nosotros como jóvenes, sí,
por supuesto apoyaba era la mujer de Perón. Pero para un peronista, es decir, una mujer que supere a Evita no la hemos conocido al momento. Entonces en aquel momento, es decir, digerir un trago de que alguien representara a Eva era bastante difícil, ¿no? Acá llegó, bueno, fue entendida bien por el gobierno, porque era así, era la presidenta. Acá no hay que dejar las cosas de lado. Nosotros teníamos un gobernador que era don José Regasoli, que era y es, para mí, sigue siendo un hombre maravilloso, ¿no? Y la atendieron porque el pueblo pampeano siempre fue peronista. Y Isabel era un símbolo peronista. Durante ese día, una Isabel discreta y amable participó de una misa en la catedral, donde la gente arremetió contra su custodia para saludarla. Hizo un recorrido por el hospital, por el Teatro Español y por el asilo de ancianos. Lugares todos donde repartió abrazos y besos a sus seguidores. Era manejable, porque era una mujer débil en sí, por más que quiera, era una mujer débil, como el 90% de las mujeres que ocupan, son muy pocas las mujeres que ocupan un cargo público o cualquier casa que tenga la fortaleza para imponerse. Y yo la traté como, yo en ese momento era funcionario del gobierno, era de la Televisión General, materialmente andaba ocupado todo el día por el tema de ella, la atención para que las cosas caminen nada más, pero yo nada que ver. Honestamente así, yo estaba en una función pública y la atendí. Acá vino, estuvo no sé si 2 días, paraba en el Hotel Calfucurá. La guardia personal de ella fueron mujeres de acá de Santa Rosa. Estar bajo la protección de la figura de Perón engrandeció a los ojos del peronismo a una mujer que no se destacó por sus dotes de conductora. Recordada por su tono de voz chillona, su figura frágil y su escaso vuelo político, pocos se imaginaron entonces lo que podría pasar si ella llegaba a conducir los destinos de un país. Hay toda una línea interpretativa que le adjudica a Isabel Martínez una gran incapacidad como gobernante, una falta de autoridad para detener los procesos, pero en realidad yo creo que es mucho más que eso. Si bien es cierto que esos rasgos personales de la presidenta contribuían al descalabro general, un descalabro económico, político, social, de todos modos, ya el asalto al poder por parte ya estaba en marcha. Ahí hay 2 caras para definirla, es decir, una es el respeto, porque fue la mujer que Perón eligió en su momento, y la otra es el final, que es la mujer que hace posible de que, yo te diría que hasta que se produzca la herida de muerte del peronismo. No sé si soy muy dramático ahora, pero fue la puñalada que recibimos los peronistas en los años 70. Que era una pobre mujer. Todo lo que puedo decir es eso, una pobre mujer. ¿Por qué? Porque ella no tenía materialmente el poder de decisión. El acto central de Isabel en Santa Rosa, el 2 de septiembre, fue a las 18:45, frente a la sede del Partido Justicialista. Allí, entre los 7.000 manifestantes que se congregaron para escuchar a la candidata, se mostraría la clara división que recorría las filas peronistas por entonces, y entre discurso y discurso se desatarían las diferencias entre los sectores de ese movimiento. La juventud peronista fue una sola de arrancada, es decir, mientras Perón estuvo en España, los jóvenes éramos los jóvenes peronistas. Cuando ya se comienza a dividir los intereses dentro del justicialismo, donde el sector pseudo sindical o la burocracia sindical empieza a crear su poder, en La Pampa se crea la Juventud Sindical Peronista, o la Juventud Peronista de Pico, llamarla como quiera, que respondían directamente al comando de organización Brito Lima, Osinde, Norma Kennedy, López Rega, es decir, todo el paquete nacional.
En la provincia de La Pampa, representada en aquel momento por Esteban Rolando, que era diputado nacional entonces, Gil Acátoli, diputados provinciales, y tenían su bastión en General Pico. Es decir, y tenían su poder que emanaba directamente del Comando de Organización Central de Brito Lima de Buenos Aires. Ese fue el enfrentamiento que en Santa Rosa se produce cuando viene Isabel. La noche antes, es muy largo, te estoy sintetizando porque ya venía todo armado y el enfrentamiento ya venía mucho antes, pero se produce el fuerte enfrentamiento a la noche previa a la visita de Isabel. En la avenida Luro, entre calle Irigoyen y Lagos, se produce el gran enfrentamiento en los dos sectores. Pero eran enfrentamientos feroces porque eran enfrentamientos armados, es decir, tanto de un lado como del otro. La policía, yo recuerdo que en ese momento cortó la calle, en la calle Irigoyen, Luro Irigoyen, y cortó Lagos Irigoyen. Y dentro de eso fue toda una carnicería, que quedaron internados, hubo lesionados, internados. Estábamos en el casamiento del entonces fiscal de Estado, con el gobernador incluido, y aparece uno de los compañeros ensangrentado, y en una fiesta de casamiento, una persona ensangrentada sobresalía. Así que me levanto, disimuladamente trato de salir, salgo a buscarlo, pues digo, algo ha pasado. Vamos hasta el lugar donde estaba el enfrentamiento feroz y pararlo era directamente imposible. Y eran partícipes en ese momento, estaban participando de la refriega, tanto el diputado nacional y los dos diputados provinciales, más toda la pesada que tenían en ese momento. Entonces, parar aquello era imposible. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo al Club Español, que era donde se realizaba la fiesta, lo busco a don José y me voy con don José directamente, que entonces gobernador, entonces para parar la bronca. Y no llegó a mayores gracias a la actitud de Tito Alcubilla. Tito Alcubilla era un compañero nuestro que siempre jugaba un poco era el investigador de la cosa. Pero de esa investigación y de ese sueño que él tenía, descubrió cuando el Torino lleno de armas queda a la altura de Luro 145, de aquel lado me acuerdo, y afirmado arriba, cuando van a sacar las armas, los encañona a él y no lo deja tocar las armas, que si no hubiera pasado mucho, muy a mayores, ¿no? Sindicalistas ortodoxos con gorras blancas estilo Pochito, la juventud de derecha y la juventud peronista con carteles saludando a montoneros, cruzaron cánticos y también se trenzaron en algunas escaramuzas que la televisión oficial disimuló en su pantalla. Isabel cerró el encuentro y pidió la unión de los peronistas detrás de la bandera de Eva Perón. Fue terrible, pero el enfrentamiento, más allá del enfrentamiento físico, era un enfrentamiento político. No era de que eran 4 loquitos de un lado y 4 loquitos del otro, no. Es decir, en aquel momento teníamos totalmente un esclarecimiento político de lo que estábamos haciendo y de la que estábamos peleando. Se vuelve a armar otro disturbio grueso y violento. ¿Por qué? Porque dentro de la lista de oradores estaba quien suscribe, que representaba a la Juventud Peronista local, que habían maquinado y habían cambiado las cosas. Cuando me nombran por la Juventud Peronista a hablar, y salta Hermes Acátoli. Entonces, disimuladamente trato de bajar, yo que iba subiendo para hablar, giro sobre el escenario y bajo. Cuando miro de arriba del escenario, abajo era toda llena la calle, es decir, un público, llegaba desde la mitad de cuadra, que es el partido, hasta la plaza, o en la mitad de la plaza, toda la esquina, era toda gente. Gente que había ido a ver al acto porque era Perón, ¿no? Es decir, y bueno, ahí, esa fue la apoteótica, es decir, que a Acátoli debía haber hablado, pero no escuchó nadie porque era una carnicería lo que estaba ocurriendo abajo. Hubo 2 oradores más, me creo, y ahora cierra el acto Isabel, y bueno, cuando va a cerrar el acto Isabel tampoco, es decir, hablar, sí, hablaba porque tenía el micrófono y tenía todos los parlantes, pero el ruido de abajo era tanto igual que la voz de Isabel arriba del palco. Finalmente, el 23 de septiembre de 1973, la fórmula Perón-Perón se impuso con el 62% de los votos, por sobre la dupla radical conformada por Ricardo Balbín y Fernando de la Rúa, que logró el 24% de los apoyos. Perón asumió el 12 de octubre su tercera presidencia. A la sombra de ese gobierno tomaría vuelo el ministro de Bienestar Social, José López Enrega, y el grupo de ultraderecha de la AAA. La figura de Perón,
su fuerte carácter referencial, sin embargo no alcanza a cubrir esta guerra que ya estaba desatada. Ya Perón es presidente cuando asesinan a Rucci, que era el secretario general de la CGT. En ese momento su ministro, que era quien en realidad detentaba el poder, José López Rega, ya había desatado también una carnicería a través de la AAA con el asesinato de notorias figuras de campo político, intelectual, sindical, ¿no? Digamos que eso configura un clima que, visto pasados los años, evidentemente un clima que se encarrilaba en la lógica de lo que luego se desató. Cuando la AAA, que no es una lanza anticomunista, en aquel momento para ensuciar a alguien eras el zurdo, andabas en la joda, el término coso, o eras el zurdo. Entonces la AAA comienza con los primeros desaparecidos, los primeros muertos nacen de la AAA. Sé lo que significa mi responsabilidad. Lo supe desde el instante en que Dios dispuso que ocupara el inmenso vacío que dejara nuestro conductor y creador. Pero junto con ello, sé mi deber para con Argentina, el pueblo, el movimiento y su memoria. Créanme, no les defraudaré. Créanme, no les defraudaré. Calculamos, yo en el caso mío, que iba a seguir la misma tónica, iba a seguir la misma tónica del general, que era lo que nosotros queríamos. Ahora después hubo quienes metieron la mano, y eso lo sabemos todos, ¿no? Dicen, porque yo no lo vi, López Rega, que era el que tenía influencia con ella, y que divirtió la cosa que no se hicieron como se tenía que hacer. A pesar de los esfuerzos que algunos sectores políticos hicieron, la solución iba a ser una solución militar. Cuando falleció Perón, el 1 de julio de 1974, Isabel se convirtió en la primera presidenta de los argentinos. Asumiría el cargo con López Rega como consejero y con un país muy diferente al soñado por su esposo, cruzado por la violencia política, las rencillas internas en sus filas y la crisis económica. Isabel no llegó a gobernar 2 años, pero dejó el recuerdo de un gobierno llevado al caos institucional y económico que desembocó en un nuevo golpe de Estado, el más terrible que se pudo imaginar. Estamos siendo atacados y el ataque al que somos sometidos en diversos frentes va dirigido esencialmente a los cimientos de nuestra nacionalidad, en el que se busca confundir, desorientar y engañar al pueblo argentino para quebrar el temple de su espíritu y la fe en su propio destino. Vosotros actuaréis en el frente militar con la eficiencia y valentía que siempre han distinguido en el mundo a las armas argentinas. Marchad hacia la victoria con la protección de Dios nuestro Señor, que pido para todos vosotros. Isabel Perón pasaba así por Santa Rosa y poco después pasaría trágicamente su gobierno, dejando una estela de terror y dando el puntapié inicial a lo que fue el golpe militar. Indians scattered on John's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind.